Me llamo Mira Driscoll y tenía 41 años cuando mi suegra decidió que mi hija no era de la familia. Ocurrió en una boda en junio, en una pista de baile de madera, frente a 80 personas que habían pasado toda la tarde susurrando que venía un coronel. Mi hija Laia, de 7 años, estaba bailando. No le hacía daño a nadie. Simplemente daba vueltas con sus zapatos blancos nuevos mientras sonaba la segunda canción. Entonces, una mano se cerró alrededor de su muñeca y tiró. Lo que esa mano hizo en la pista de baile fue solo lo primero que se rompió ese día. Lo segundo fue la puerta de un hospital a las 7 de la tarde. Lo tercero fue un nombre que nadie en esa boda jamás esperó que me perteneciera. La familia de mi esposo había construido toda una historia sobre quién era yo y quién era mi hija, y qué lugar ocupábamos ambas en su mesa. Estaban a punto de descubrir lo equivocada que estaba cada línea de esa historia. Bienvenidos de nuevo, donde los más callados de la familia finalmente tienen la última palabra y donde la dignidad habla por encima del volumen. Si alguna vez te han subestimado las personas que deberían haberte conocido mejor, quédate conmigo esta noche. Deja un comentario y suscríbete. Había regresado de un destino 2 días antes de la boda, lo que en la familia de mi esposo se tradujo en una sola frase: Mira está haciendo sus cosas del gobierno otra vez. Era Coral, mi suegra, y lo decía como si fuera el tiempo. Nunca la corregí. Hacía mucho tiempo que había aprendido que corregir a Coral costaba más de lo que ahorraba. Tenía 66 años, era tan lúcida como un alambre de cerca, y organizaba cada evento familiar como una mujer que defiende su territorio. Este era más importante que la mayoría. Su hijo menor, Dale, se casaba, y la recepción ocupaba todo el jardín trasero de Lake Haven Lodge. Guirnaldas de luces, una pista de baile sobre el césped, 80 sillas plegables con fundas blancas, y debajo de todo eso, un torrente de conversaciones que yo seguía captando retazos. Viene un coronel, la gente de Dale de la base, alguien importante. El rumor nunca tuvo nombre. Se había transmitido de boca en boca tantas veces que se había convertido en un simple rumor. Dale sabía exactamente con quién se había casado su hermano, al igual que algunos de la gente de la base. Pero en esta familia, no se corregía la versión que Coral tenía de una persona, y su versión de mí era la de una mujer que estaba mucho tiempo fuera, haciendo algo vago que el gobierno no explicaba. Coral llevaba semanas puliendo esa frase. Me presentó a una prima cerca de la barra con un pequeño encogimiento de hombros ensayado. Esta es la esposa de Sam. Está mucho tiempo fuera. La prima me sonrió como se le sonríe al abrigo de un desconocido. Tomé la mano de Laia y la solté. Sam, mi marido, me apretó el hombro y susurró que su madre tenía buenas intenciones. Siempre decía eso. A sus 43 años, seguía transformando a su madre en algo más amable de lo que era. No discutí. Tenía una hija a la que vigilar y un teléfono en el bolsillo que podía sonar con una llamada de trabajo que nadie en ese patio entendería. Así que sonreí. Tomé un vaso de limonada que no bebí y observé a una familia que creía saber exactamente quién era yo. Ninguno de ellos tenía idea de a quién esperaban realmente. La gente supone que en el ejército todo es gritos. Casi nunca es así. La mejor oficial con la que trabajé alzó la voz solo una vez en 3 años, y nos asustó más que cualquier simulacro. El resto del tiempo, se guiaba por listas, rostros serenos y la negativa a cometer errores precipitados. Construí toda mi carrera sobre esa base. Cuando un convoy de combustible se desvió a las 2 de la mañana, no di un portazo. Abrí una libreta, anoté la verdad y la firmé. Ese hábito me acompañó hasta casa. Sam lo aprendió por las malas el año en que su primo intentó culparlo de un camión accidentado. No le grité a nadie. Revisé los registros de servicio, coloqué las fechas y la historia se desmoronó por sí sola. Sam me preguntó una vez por qué nunca les decía las cosas claras a las personas. Le dije la frase que había seguido durante 20 años. No armo escándalos, hago registros. Se rió y dijo que era lo menos romántico que había oído en su vida. Quizás también nos había mantenido firmes durante 3 mudanzas y 2 despliegues. Esa tarde, mi uniforme de gala colgaba en una funda para ropa en la parte trasera de mi coche, cerrado con cremallera, fuera de la vista. Dale me había pedido que me lo pusiera para la última hora de la recepción. Vamos, mira, me había dicho por teléfono, sonriendo. Deja que la familia vea lo que mi cuñada hace en realidad. Le dije que lo pensaría. La verdad era que la idea me incomodaba. Había pasado tanto tiempo siendo la mujer que estaba mucho tiempo fuera que entrar en ese patio con el uniforme completo se sentía como encender la luz en una habitación donde todos habían coincidido en que estaba oscura. Laia tenía 7 años y tenía 2 religiones, los animales y el baile. Esa tarde llevaba un vestido amarillo y zapatos blancos nuevos, de esos con la pequeña hebilla que ella misma había insistido en abrocharse. Chirriaban en el suelo de madera cada vez que giraba, un pequeño chirrido gomoso que la hacía reír aún más fuerte cada vez. Había una canción que los hijos de los primos siempre pedían, la que tenía una palmada en medio. La llamábamos la segunda canción porque siempre era lo segundo que ponía el DJ en cualquier fiesta familiar, y Laia la trataba como un himno personal. Cuando sonaba, me soltaba la mano y corría a la pista. La veía buscar el ritmo. Perderlo. Volver a encontrarlo. Algunos de los niños mayores formaban un círculo suelto a su alrededor. Daba vueltas hasta que su vestido se abría, luego se detenía, mareada y encantada, y me buscaba. Le hacía un gesto de aprobación con el pulgar.
Se giraba para encontrar a Coral, que estaba de pie al borde de la pista con una copa de vino blanco y una expresión que no podía descifrar. «Abuela, mira». Laia gritó e hizo su mejor giro. Coral no aplaudió. Su boca se apretó en una línea fina como cuando un tenedor está en el lugar equivocado. «Lo noté. Quiero que sepas que lo noté. Pero que una niña le pida a su abuela que la vea bailar no es un crimen, y no iba a cruzar una boda para vigilar una mirada». Sam se acercó a mí con 2 platos de pastel y siguió mi mirada hacia su madre. «Está bien», dijo. Se refería a Coral. Yo estaba mirando a Laia. Esos zapatos blancos que chirriaban, esa canción ridículamente perfecta. Las recordaría a ambas durante mucho tiempo. Coral me encontró junto a la mesa de postres 10 minutos después. Tenía una manera de llegar a tu lado como si siempre hubiera estado allí. «Puedo ser honesta, mira», dijo, lo que en su idioma significaba que algo desagradable iba a suceder. Dije, «Por supuesto». Miró a Laia en el suelo y bajó la voz. Una niña de esa edad necesita a su madre en casa, no volando a donde sea que el gobierno le envíe. Había escuchado versiones de esto durante 8 años. Mantuve una expresión tranquila. «Laia está muy bien», dije. «Mírala». Coral no miró. «Es salvaje», dijo. «Corre por la casa». Interrumpe. «Eso es lo que pasa cuando no hay mano firme». Entonces enderezó los hombros y cambió de tema porque el verdadero asunto nunca estaba lejos. «Hoy tiene que ser perfecto. Viene el coronel, ya sabes, el oficial al mando de Dale o alguien así. Gente importante de la base». Dijo la palabra coronel como si fuera un sabor que quisiera en su lengua. «Así que por favor manténla tranquila». Sentí el viejo impulso de explicarme, de decir algo sobre quién exactamente podría llegar uniformado ese día. Lo dejé pasar. Explicar habría sido como rogarle que me respetara. Y ya había terminado de rogar. «La mantendré cerca». Dije que era verdad. Y era todo lo que le debía. Me palmeó el brazo como si hubiera ganado algo y flotó de vuelta hacia la mesa principal. Sam, que había escuchado el final, me miró con esa media sonrisa de disculpa. «Está nerviosa por la boda», dijo. «Déjalo pasar. Es el día de Dale». Lo dejé pasar. He repasado esa decisión incontables veces, aunque sigo pensando que fue la correcta. Dejar ir no es lo mismo que no vigilar. Coral no dirigía a la familia sola. Tenía un hermano, Brett, que trataba cada reunión como si fuera una asamblea que él mismo presidía. Tenía 63 años. Era ruidoso y estaba convencido de que el mundo se había ablandado. Cuando 2 de los pequeños se persiguieron pasando junto a su silla, gritó: «Hay que ver a los niños, no oírlos», con la suficiente fuerza como para llamar la atención. Parecía complacido cuando se quedaban paralizados. A Brett le gustaba congelar a la gente. Luego estaba Tara, la prima de Sam, de 31 años, que se movía por la recepción con el móvil en alto como una linterna. Lo grababa todo, sin decir nada amable. La pillé apuntando la cámara a Laia en la pista de baile. «Alguien está criando a un animalito», le dijo a la mujer que tenía al lado, sonriendo, asegurándose de que se oyera. La mujer se rió. Sentí que me subía el calor por la nuca y lo reprimí. Reaccionar era justo lo que Tara quería. Coleccionaba reacciones como si fueran monedas. Más tarde supe que ese fue el momento en que ella comenzó a construir su versión del día. Pulgares moviéndose sobre la pantalla, subiendo clips y subtítulos al chat familiar del que yo no formaba parte. Para cuando algo realmente sucedió, la mitad de los parientes ya tenían una imagen en sus cabezas de una niña caótica y una madre tensa y ausente. Ninguno de ellos había visto a Laia pedirle a su abuela que la mirara. Ninguno de ellos había visto a Coral negarse. Quiero ser justa porque la justicia es la única arma en la que confío. Brett no era cruel por diversión, y Tara no era un monstruo. Brett medía a la familia por quien aparecía e inclinaba la cabeza. Y yo nunca inclinaba la cabeza. Tara había pasado toda su vida siendo la que nadie filmaba, así que había aprendido a apuntar la cámara a los malos momentos de los demás. Entenderlos no me hacía más segura. Solo me decía lo que se avecinaba. Uno aprende a leer una habitación como lee el clima. A las 6, el aire en esa recepción había cambiado. Demasiadas miradas hacia la pista de baile. Brett acaparando la atención cerca de la barra. Coral revisaba la puerta cada pocos minutos esperando a su importante invitada. He estado en lugares donde el peligro era real, y el cuerpo sabe la diferencia entre los nervios y una advertencia. Esto era una advertencia. Así que hice lo que siempre hago. Hice un plan. Me agaché a la altura de Laia entre canciones y le tomé ambas manos. «Oye, quédate cerca de mí un rato, ¿de acuerdo?» Frunció el ceño. «Estoy bailando». «Sorry». «Lo sé. Baila donde pueda verte». Aceptó como los niños aceptan, es decir, por un minuto como máximo. Luego encontré a Sam y le dije claramente: «Puede que reciba una llamada del trabajo. Si me alejo, tú la vigilas». Los ojos en Laia, no en tu teléfono. Él asintió, distraído, buscando a su hermano entre la multitud. Sam me miró. «Lo digo en serio». «La tengo», dijo. «Déjalo pasar. Mira. Es el día de Dale». Ahí estaba de nuevo. Toda su personalidad en una frase. No insistí. Era un buen padre en un día normal. Y esto se sintió, durante una hora más, como un día cualquiera.
Me aseguré de que Laia estuviera al alcance de mi mano. Me coloqué de manera que pudiera verla a ella y a la puerta. Hice lo que hace una persona precavida. Les cuento todo esto no para parecer inteligente, sino porque después, cuando la gente me preguntó cómo permití que sucediera, necesitaba saber la respuesta. No permití que sucediera. Lo planeé todo excepto la velocidad con la que una mujer adulta podría cruzar una pista de baile cuando decide que una niña se interpone en su camino. Mi teléfono vibró a las 6:40. La pantalla mostraba un número que no podía ignorar, la mesa de guardia. El tipo de llamada que atiendes o lamentas. Retrocedí exactamente 3 pasos hasta el borde del césped, giré el hombro hacia el ruido y contesté. Driscoll. Era una actualización de estado. Menos de 1 minuto. Nada urgente al final. Pero durante esos pocos momentos, mis ojos estaban en el césped en lugar de en mi hija. Detrás de mí, comenzó la segunda canción. Escuché los aplausos, los vítores de los niños, el chirrido de los pequeños zapatos que encontraban el ritmo. Entonces oí un sonido diferente. Una voz adulta y aguda que se abrió paso entre la música. Y debajo, el llanto de una niña que reconocí en mi columna vertebral antes de que mi cerebro lo asimilara. Me giré. Coral estaba en la pista de baile. Su mano se aferró a la muñeca de Laia, arrastrándola desde la madera hacia el césped mientras los pies de mi hija tropezaban para seguirle el ritmo. Un zapato blanco se soltó y se quedó en el suelo, tirado de lado. El brazo de Laia estaba levantado y hacia atrás en un ángulo que ningún brazo debería hacer. Y Coral, mi suegra, lo decía lo suficientemente alto como para que 80 personas lo oyeran, con el rostro tenso, seguro y casi orgulloso. Ningún hijo de un soldado arruina el día de mi hijo. Sáquenla de aquí. El patio se quedó en silencio por momentos. Brett ya se estaba moviendo, interponiéndose entre Sam y el suelo. Una mano grande sobre el pecho de Sam, diciéndole algo sobre no armar un escándalo. El teléfono de Tara estaba encendido. Hannah, la novia, permanecía inmóvil cerca del pastel con su vestido blanco y ambas manos sobre la boca. Laia no lloraba para aparentar. Ella sostenía su brazo derecho contra su cuerpo y emitía un pequeño sonido agudo, el sonido de una niña que ha pasado de las lágrimas al estado de shock. Crucé ese piso más rápido que nunca. No le grité a Coral. Ni siquiera la miré. Caí de rodillas frente a mi hija, y toda la recepción, el coronel al que esperaban y todos los demás, dejaron de existir. Hay una lista de verificación para esto. Hay una lista de verificación para casi todo si has entrenado bien. Y la lista de verificación es lo que te salva cuando te tiemblan las manos. Primero tomé el rostro de Laia entre mis manos. Mírame, cariño. Estoy aquí. Sus ojos encontraron los míos. Bien. Luego miré el brazo sin tocarlo. Lo sostenía doblado, la palma contra su estómago, sin querer girarlo. El codo, probablemente. No la muñeca, donde el moretón ya se extendía con forma de dedos. He entablillado cosas peores en noches peores, pero nunca en ella. Coral seguía hablando por encima de mí. Más rápido ahora, la certeza resquebrajándose. Ella estaba girando hacia los invitados. Tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacer algo. No le respondí. He aprendido que el silencio hace que la gente como Coral hable más y profundice más. Y así fue. Levanté a Laia contra mi pecho, con cuidado del brazo, y me puse de pie. El zapato blanco seguía en el suelo. Lo recogí. Solo entonces miré a mi marido, que estaba de pie a unos metros de distancia con la mano de su tío finalmente suelta, con la cara pálida como el papel. Vamos a urgencias, le dije a Sam. Ahora. Mi voz era baja y firme, y esa firmeza pareció asustar a la gente cercana más que si hubiera gritado. Brett dijo algo sobre exagerar, sobre que los niños son más duros de lo que parecen. Pasé junto a él. No alcé la voz. Levanté a mi hija del suelo y la llevé hacia la puerta. Detrás de mí, podía oír a Coral empezando a reconstruir la historia, diciéndoles a los invitados más cercanos que Laia había estado fuera de control, que no había tenido lección, que yo estaba exagerando. Que hable. Tenía que ir a un hospital y a una niña que necesitaba que le arreglaran el brazo. El camino hasta el coche se me hizo eterno, aunque solo eran unos 60 metros por el aparcamiento de grava. Laia había dejado de hacer ese sonido agudo y empezó a temblar, lo que me gustó aún menos. La abroché en su asiento elevador con la mayor delicadeza posible, sujetando el brazo lesionado, con el zapato suelto en mi regazo. Mi uniforme de gala colgaba en su funda en la parte de atrás, balanceándose cuando cerré la puerta. No pensé en él entonces. Pensé en los 15 minutos que me quedaban hasta el hospital del condado y si debía llamar con antelación. Sam llegó corriendo antes de que pudiera arrancar. Se quedó junto a mi ventanilla, destrozado, como siempre se ponía cuando su madre y su familia se oponían a las personas que él había elegido. Mamá está muy disgustada, dijo. Está llorando. Dice, si nos vamos ahora delante de todos, Sam. Mantuve las manos en el volante. El codo de tu hija está dislocado. Me voy. ¿No podemos simplemente? No. Miró hacia atrás las luces y la música, luego a Laia en el asiento trasero que la sostenía del brazo, y algo en su rostro se quebró. Iré, dijo. Quédate si necesitas mantener la paz, le dije. Y no estaba siendo cruel. Le estaba dando una salida, pero me iría de todos modos. Al final,
Se quedó por un momento porque su madre estaba sollozando en el hombro de Brett y la novia estaba llorando y todo el evento se estaba desmoronando. Y Sam nunca en su vida ha podido alejarse de una habitación que se está cayendo a pedazos. Lo entendí. Salí de ese estacionamiento con mi hijo de 7 años atrás y una boda que se desmoronaba a mis espaldas. Y por primera vez en 8 años, no miré hacia atrás para ver si su familia lo aprobaba. Mi teléfono empezó a iluminarse antes de llegar a la autopista. No eran llamadas. El chat familiar, en el que estaba Sam y yo no, lo que significaba que los mensajes me llegaban de segunda mano, reenviados por el único primo que siempre había sido decente conmigo. Ella envió una captura de pantalla con una sola línea. Deberías ver esto. Tara había publicado su vídeo, lo vi en un semáforo en rojo con Laia dormitando a mis espaldas. Era un clip corto, de apenas unos segundos, y estaba editado con gran habilidad. Empezaba después de que Coral la agarrara, así que solo se veía a Laia retorciéndose, llorando y forcejeando contra la mano de un adulto, sin que se oyera lo que Coral decía. Ni una sola toma del brazo dislocado. El subtítulo decía: esto es lo que pasa cuando no hay disciplina en casa. Debajo, los familiares ya se estaban ensañando. Pobre familia en el gran día de Dale. Hay quienes no deberían llevar niños si no pueden controlarlos. ¿Dónde estaba la madre? Ninguno preguntó por qué una mujer de 66 años tenía a un niño agarrado de la muñeca. Ninguno mencionó el zapato blanco que dejaron en el suelo. Me quedé sentada en ese semáforo más tiempo del debido. La pantalla me iluminaba la cara. Y sentí la necesidad de escribir, de explicar, de enviar la verdad en un párrafo que leerían por encima y con el que discutirían. Sabía que no debía. No se gana una discusión en un chat grupal que ya ha decidido que eres el villano. Así que puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Que escriban, dije en voz alta para nadie. Laia se movió. Mamá, estoy aquí, cariño. Ya casi llegamos. El semáforo se puso en verde. El teléfono vibró contra el asiento todo el camino al hospital. Y lo dejé. La sala de emergencias del condado un sábado por la noche es un teatro aparte. Llegamos un poco después de las 7. Llevé a Laia en brazos a través de las puertas corredizas hacia la fría y luminosa sala de espera, y una enfermera de triaje echó un vistazo a cómo mi hija sostenía su brazo y nos hizo avanzar en la fila. Nos pusieron en una sala separada por cortinas. Vino una doctora, joven, tranquila, buena con los niños. Se agachó a la altura de Laia como lo hago yo. Hola, cariño. ¿Puedes enseñarme dónde te duele? Laia señaló su codo con su mano buena y no movió la mala para nada. La doctora palpó el brazo con delicadeza, hablando todo el tiempo del vestido amarillo de Laia. Luego me miró. Creo que es un codo de niñera. La cabeza del radio se sale de su sitio. Es menos común a su edad, pero un tirón lo suficientemente fuerte en el brazo aún puede dislocarlo. Dijo la última parte sin peso, pero sus ojos preguntaban. ¿Cómo sucedió? Le dije la verdad sin rodeos. Un familiar la agarró de la muñeca y la arrastró fuera de una pista de baile. La pluma de la doctora se detuvo un segundo. Asintió lentamente y escribió. Bien, dijo. La buena noticia es que esto suele curarse rápido. De la otra parte hablaremos. No explicó la otra parte todavía. No tenía que hacerlo. Había rellenado suficientes formularios en mi vida como para sentir que una maquinaria particular comenzaba a funcionar, la silenciosa maquinaria de un hospital que tiene reglas sobre cómo se lastiman los niños. Sostuve la mano sana de Laia mientras la doctora salía a buscar lo que necesitaba. ¿Estoy en problemas? Susurró Laia. No, dije. No tienes ningún problema. Nada de esto es culpa tuya. Me creyó, en su mayor parte. Estaba a punto de hacerme la pregunta que aún no podía responder del todo. La reducción duró segundos. La doctora sostuvo el brazo de Laia, presionó su pulgar contra el codo y giró el pequeño antebrazo con un movimiento suave. Hubo un chasquido suave que la mayoría de los padres nunca oyen y nunca olvidan. Laia dio un grito, luego parpadeó, sorprendida, y un minuto después, estaba buscando la pegatina que la enfermera le ofreció con la misma mano que no se había movido en una hora. Los niños se curan de maneras que deberían estudiarse para el resto de nosotros. La doctora se sentó en su taburete y me habló directamente. Estará bien. Tómalo con calma un día o dos. Luego su voz cambió, cuidadosa y clara. Quiero decirte lo que pasa ahora. Cuando un niño de esta edad llega con una lesión porque un adulto lo agarró, estoy obligada a informarlo. Eso no es un juicio hacia ti. Es la ley. Primero va a la Oficina de Bienestar Infantil del condado. Y como un adulto causó la lesión a propósito, nuestro protocolo también lo marca para la policía. A veces un oficial de guardia viene esa misma noche. A veces tarda unos días. Asentí. Lo había esperado desde el momento en que preguntó cómo había sucedido. Algo en mí, la parte que firma con su nombre las cosas verdaderas, sintió que el suelo se volvía sólido. Esta ya no era una historia que Coral pudiera contar en un chat grupal. Ahora era un registro, entrando en un sistema al que no le importaba quién lloraba más en una boda. La enfermera, una mujer mayor con una placa que decía Bonnie, se quedó después de que el médico saliera. Me entregó un pequeño papel impreso, doblado una vez. Su visita y número de caso, dijo en voz baja. Y el nombre del oficial de guardia esta noche por si viene. La gente siempre lo quiere después y nunca lo tiene.
Le di las gracias. Sostuve ese papelito como si estuviera caliente. Entonces me arrodillé y deslicé el zapato blanco de nuevo en el pie de Laia, abrochando yo misma la pequeña hebilla, y ella me observó hacerlo con ojos enormes y cansados. Mamá, dijo. La abuela dijo que no soy de la familia de verdad. ¿Soy de la familia de verdad ahora? Sostuve su pie con mis dos manos y no confié en mi voz por un segundo. Entonces la cortina se movió, y a través del hueco, vi a una oficial de policía caminando hacia nuestra habitación. La oficial era una mujer de mi edad, cabello oscuro recogido en un moño apretado, con la libreta ya abierta. Se presentó en voz baja y suave para no asustar a Laia. Luego preguntó si podíamos salir un poco más allá de la cortina para hablar. Bonnie se sentó con mi hija y sacó una caja de jugo de algún lugar, y yo salí al pasillo. El hospital llamó, dijo la oficial. Solo necesito su relato de lo que pasó. Así que se lo di de la misma manera que daría una sesión informativa. Hora, lugar, quién, qué, una pariente, de 66 años. Agarró a mi hija de 7 años por la muñeca y la sacó de la pista de baile con la fuerza suficiente para dislocarle el codo frente a unos 80 testigos mientras decía que quería que sacaran a la niña. La agente lo anotó todo. Voy a ser honesta con usted sobre cómo funciona esto, dijo. En nuestro estado, un adulto que cause lesiones a un niño de esta manera puede ser acusado de agresión. Si se presentan cargos o no, no depende de mí. El fiscal del condado revisa el informe médico y las declaraciones de los testigos y decide. No puedo prometerle un resultado. No estoy pidiendo uno, dije. Ella levantó la vista. La mayoría de la gente sí. No estoy pidiendo que nadie sea castigado, le dije. Estoy pidiendo que quede constancia. Eso es todo. Me observó por un segundo, como hacen las personas cuando una reacción no coincide con lo que esperaban. Luego asintió y también lo notó. Necesitaremos declaraciones de las personas que realmente lo vieron, dijo. ¿Había testigos que hablaran? 80 personas lo habían visto. La pregunta era, ¿cuántos de ellos lo dirían en voz alta contra coral en una familia que medía la lealtad por el silencio? No lo sé todavía, dije con sinceridad. Lo averiguaré esta noche. Sam llegó al hospital alrededor de las 8, todavía con su traje de boda, sin corbata, con el pelo revuelto por las manos. Atravesó la cortina y se detuvo en seco. Vio a Laia con el brazo en un cabestrillo suave que la enfermera le había hecho, una caja de jugo en su mano buena, una pegatina en la mejilla. Vio el moretón en su muñeca, ya de colores intensos. Vio el papel doblado en mi mano. Por primera vez en todo el día, estaba mirando la cosa en sí en lugar de la versión de su madre. Oh, Laia Buck, susurró y se arrodilló junto a la cama. Ella se apoyó en él. Se quedó allí un rato. Cuando se puso de pie, tenía los ojos llorosos y la mandíbula tensa, y me hizo la pregunta con cuidado, como si ya supiera que no le gustaría vivir con la respuesta. Mamá dice que llamaste a la policía. Toda la familia lo dice, ¿verdad? El hospital llamó, dije. Están obligados a hacerlo. Di una declaración. Esa es la verdad. Y puedes contárselo a cualquiera que pregunte. Se pasó las manos por el pelo. Esto va a explotar a toda la familia. Ya explotó, dije, en la pista de baile. Simplemente dejé de fingir que no. Se quedó callado. Luego, en voz más baja, ¿qué vas a hacer? Miré a mi hija, medio dormida ahora, a salvo, arreglada. Nada dramático, dije. Voy a volver a esa recepción y decir la verdad en el único idioma que esa familia siempre ha respetado. Sam frunció el ceño, sin entender. ¿Qué idioma es ese? No le respondí. Hay cosas que hay que demostrar. Besé la frente de Laia, le dije a Sam que la llevara a casa y se quedara con ella, y salí a mi coche donde una funda para ropa me esperaba en la oscuridad. Conduje los 10 minutos hasta nuestra casa con la radio apagada. Sam traería a Laia a casa y la acostaría. La niñera que habíamos contratado para la noche ya estaba allí, confundida por el temprano final de la noche de todos. Entré en nuestro dormitorio y abrí la funda de la ropa. Mi uniforme de gala colgaba allí, planchado como siempre lo guardo. Chaqueta azul oscuro, botones plateados en los hombros, las águilas. Quiero dejar claro por qué me lo puse porque sería fácil que sonara venganza, y no lo era. Había pasado 8 años dejando que Coral, Brett y todos los demás decidieran que yo era la mujer que siempre estaba fuera. La que tenía un trabajo que le causaba una vergüenza. La que tenía una hija rebelde porque su madre no sabía cómo estar en casa. Los había dejado porque corregirlos me parecía pedir un respeto que no debería tener que pedir. Ya no quería dejarlos. No para ganar, sino para dejar de ser invisible en una familia a la que me había unido con todo mi corazón. Abroché la chaqueta lentamente, cada botón plateado, como se hace algo que se siente. Revisé las águilas en el espejo, me ajusté la chaqueta sobre los hombros y miré a la mujer en el cristal. No parecía dramática. Parecía exactamente quién había sido todo el tiempo. Pensé en el papelito en mi bolsillo y en las palabras del oficial sobre los testigos y sobre una recepción que probablemente aún seguía adelante a duras penas porque Coral nunca dejaría que una fiesta se fuera al traste mientras quedara público. Aún había tiempo. La coronela a la que habían estado esperando todo el día, de hecho, estaba en camino. Tomé mis llaves. Sam trajo a Laia a casa justo cuando estaba a punto de irme. Y las dos partes de mi noche se encontraron en nuestro recibidor.
Se detuvo cuando vio el uniforme. Había visto fotos. Nunca me había visto con el de pie en nuestro propio recibidor. Nunca me había visto con el de pie en nuestra propia casa. Y algo se movió en su rostro que yo había estado esperando durante 8 años. Una especie de reconocimiento. No dijo nada ingenioso. Solo dijo, oh. Laia estaba adormilada y pequeña en sus brazos, su portabebés bien ajustado contra su pecho. La tomé un momento y me senté en el primer escalón para que estuviéramos frente a frente. Puso su mano buena sobre uno de los botones plateados. Pareces un soldado, dijo. Lo soy, le dije. Pensó en eso. Luego volvió a lo que había estado sobre su pecho toda la noche. Porque los niños no olvidan las frases crueles. Las llevan como piedras. La abuela dijo que no soy de la verdadera familia. Le sostuve la mano contra el botón. La verdadera familia, dije, es la gente que nunca, jamás te alejaría del lugar al que perteneces. Esa es la única prueba que hay. Y tú, cariño, nunca has sido la persona que no pertenece. Ni por un segundo. Me observó con esa terrible seriedad esperanzada que tienen los niños. Entonces, ¿a dónde vas? A asegurarme de que todos allí también lo sepan. Le besé la coronilla, se la devolví a Sam y me puse de pie. Sus zapatos blancos estaban alineados junto a la puerta donde Sam los había colocado uno al lado del otro, ambos ahora, con las hebillas abrochadas. Los miré por un segundo. Entonces salí a la cálida oscuridad de junio. Me subí al coche y conduje de vuelta hacia las luces. La recepción no había terminado. Claro que no. Cuando volví al aparcamiento de grava un poco antes de las 9, las luces de guirnalda seguían encendidas, y una multitud reducida seguía dando vueltas por la pista, como una fiesta que sigue adelante por inercia después de que la alegría se haya desvanecido. Me senté en el coche un minuto y observé a través del lateral abierto de la carpa. Coral estaba recorriendo la sala. Conocía la coreografía. Se movía de grupo en grupo, tocando brazos, negando con la cabeza con tristeza, la imagen de una mujer agraviada. Casi podía oír el guión. Mira armó un escándalo. Mira llamó a la policía por la familia. Mira arruinó la boda de Dale por nada. Brett estaba cerca de la barra, asintiendo, apoyándola con su corpulencia. Tara estaba mostrando su vídeo a cualquiera que se quedara quieto, el breve vídeo que demostraba exactamente lo que querían que se demostrara. Pero esto es lo que también vi y lo que me dio la paciencia para esperar un minuto más. No todos asentían. Una pareja mayor cerca de la mesa del pastel estaba apartada, hablando en voz baja, el hombre con el rostro sombrío. Una dama de honor no dejaba de mirar el lugar en el suelo donde había estado el zapato. Hannah, la novia, estaba sentada en la mesa principal con su vestido de novia y marcas de rímel en la cara, con un aspecto menos de una mujer cuyo día había sido arruinado por una niña y más de alguien que había visto algo que no podía olvidar. La gente había visto a una mujer adulta retorcer el brazo de una niña pequeña. Puedes darle vueltas a algo así durante una hora, pero deja huella. La mentira estaba ganando terreno en la sala, pero no de forma limpia. Entonces la oí resonando por el césped desde la puerta. La frase que Coral había estado esperando todo el día. La que cambió el ambiente. El coronel está aquí. Me han anunciado en salas antes. La palabra coronel hace algo en la gente, especialmente en personas que han pasado todo el día diciéndose que llegaría alguien importante. Toda la carpa se giró hacia la puerta. Observé todo desde el borde oscuro del terreno antes de entrar en la luz, así que vi cómo sus rostros adoptaban las expresiones que habían estado practicando. Brett se enderezó y se bajó la chaqueta. Tara bajó el teléfono, luego lo pensó mejor y lo levantó de nuevo, esta vez señalando la puerta. Y Coral, mi suegra, que había organizado todo el día en torno a la llegada de alguien importante, se alisó el vestido con ambas manos y esbozó una amplia y amable sonrisa de anfitriona, girándose hacia la entrada para recibir a su invitada. Todas buscaban a un hombre. Lo sabía sin que me lo dijeran. Cada una de ellas buscaba a algún oficial de pelo plateado con medallas, un desconocido mayor que estrecharía la mano de Dale y le daría a la familia un brillo prestado. Ese era el coronel en sus mentes. Ese era el coronel que Coral había prometido. Salí de la oscuridad y caminé hacia la puerta, y la grava resonó bajo mis zapatos. Un sonido uniforme y pausado. La primera persona que me vio con claridad fue un joven con uniforme de gala de la Fuerza Aérea, uno de los amigos de Dale de la base, que estaba cerca de la entrada. Vio las águilas en mis hombros antes de ver mi rostro. Se enderezó de golpe. Levantó la mano por un reflejo más antiguo de lo que pensaba, y me saludó, con la mirada al frente, expectante. El gesto se extendió. La gente sigue un saludo como sigue un dedo que señala. Uno a uno, los rostros en aquella recepción se volvieron de la puerta hacia mí. Entré en la luz de la carpa con mi uniforme de gala, y la recepción quedó en silencio como un campo se queda en silencio cuando amaina el viento. El joven aviador mantuvo el saludo hasta que se lo devolví, y entonces se relajó, y el resto de la sala no tenía a dónde mirar más que a mí. Los dejé mirar. He aprendido que el silencio, usado a propósito, pesa más que cualquier discurso. Me quedé allí de pie y dejé que 80 personas leyeran las águilas en mis hombros, las cintas, la cinta con mi nombre que decía Driscoll, y observé cómo se reflejaba la lógica en sus rostros. Los susurros comenzaron bajos y se extendieron. Ese es el coronel. Esa es la esposa de Sam, la que... Dale cruzó primero el salón. Mi cuñado, el novio, todavía con su traje de boda.
Se detuvo a unos metros de distancia e hizo lo que su entrenamiento le había hecho hacer sin decidirse. Se puso firme y saludó a su propia cuñada, y su voz se quebró cuando lo dijo. Señora. Él sabía. Lo que yo era desde hacía años. Simplemente nunca se le había permitido decirlo en voz alta en la mesa de su madre. Le devolví el saludo y puse una mano en su brazo para decirle que estaba bien, que no estaba allí por él. Luego busqué a Coral. Estaba de pie junto a la mesa principal, con una mano todavía medio levantada en el gesto de bienvenida que había preparado para un extraño, su sonrisa de anfitriona congelada y luego desvaneciéndose lentamente. Sus ojos recorrieron el uniforme, las águilas, mi rostro, y vi cómo las dos mitades de su día no encajaban. El coronel del que había estado presumiendo toda la tarde, la nuera a la que había llamado madre ausente, cuyo hijo había arrastrado por el suelo y al que había llamado mocoso de soldado. Abrió la boca. Por una vez en su vida, Coral Brenner no tenía guión. Dijeron que venía un coronel, susurró, y toda la silenciosa tienda lo oyó. «Eres tú». «Soy yo», dije. No lo dije en voz alta. No hacía falta. El silencio hizo el trabajo. En algún lugar detrás de mí, débil y absurdo, la lista de reproducción del DJ llegó a la segunda canción, con palmas y todo, y algunos de los niños cerca del suelo se balancearon instintivamente antes de que sus padres los calmaran. Coral se recuperó como siempre lo hacen las personas como ella, recurriendo al encanto. La sonrisa congelada se descongeló en algo más cálido y peligroso, y se acercó a mí con las manos extendidas, la voz modulada para la sala. «Mira, cariño, ha habido un terrible malentendido». Se giró ligeramente para que los invitados pudieran ver que estaba siendo razonable. Estábamos todos tan preocupados por la pequeña Laia. «¿Cómo está? Saliste corriendo tan rápido». «Ninguno de nosotros siquiera. Tiene el codo dislocado», dije, tranquilo, inexpresivo. El médico se lo volvió a poner esta noche. Un pequeño sonido desagradable se extendió entre la multitud. Coral presionó más rápido. «Los niños se lastiman en las fiestas. En realidad, no es culpa de nadie. Solo la moví porque estaba girando hacia los invitados mayores. La estaba protegiendo, y tú lo has convertido en todo esto». Hizo un gesto hacia mi uniforme, hacia la sala, hacia el aire, hacia toda esta producción. Brett se puso a su lado, corpulento y ruidoso, interpretando su papel. «Nadie llama a la policía por la familia», anunció a la sala como si decirlo pudiera convertirlo en verdad. «Esto se está exagerando muchísimo. Calmémonos todos». No alcé la voz. He aprendido que cuando el otro bando empieza a gritar, lo más poderoso que puedes hacer es bajar la voz hasta que tengan que inclinarse para oírte. Así que hablé en voz baja, y la sala se quedó en silencio para captar mi voz. No convertí nada en un espectáculo. «Coral, me puse el uniforme que me gané para que la gente de esta familia finalmente viera quién soy en realidad». La miré fijamente. «Llamaste a mi hija de soldado como si fuera un insulto. Estuviste esperando todo el día a un soldado. Aquí estoy». La voz de Coral subió, débil y rasposa. «Estás avergonzando a esta familia». «No», dije. «Voy a terminar con la parte en la que tenías que decidir quién cuenta como familia». Y entonces metí la mano en mi chaqueta y saqué el papelito. No agité el papel. Simplemente lo sostuve, el papelito doblado con el número de caso y el nombre del oficial, y me volví hacia la habitación en lugar de hacia Coral porque la habitación era donde tenía que vivir la verdad. «Mi hija tiene 7 años», dije. «Esta noche, un médico tuvo que volver a colocarle el codo en su lugar. El hospital está obligado por ley a reportar una lesión como esa cuando la causa un adulto. Di mi declaración a la policía hace 1 hora. Dejé que eso se calmara. El oficial me dijo que necesitarían testimonios de personas que realmente vieron lo que pasó en ese piso. Miré a mi alrededor, a los rostros, a los que habían estado asintiendo a la historia de Coral y a los que no. No voy a discutir con nadie sobre lo que creen haber visto. Solo voy a preguntar, ¿lo viste?» El silencio se prolongó. Los ojos de Coral se movieron rápidamente. Brett abrió la boca. Y entonces el hombre mayor junto a la mesa del pastel, el de rostro adusto, dejó su bebida y se enderezó. «Lo vi», dijo. Su voz temblaba, pero no volvió a sentarse. La niña no hizo nada. Esa mujer la agarró del brazo y la levantó del suelo. «He estado enferma por esto durante 2 horas». Una mujer de 2 mesas más allá se levantó a continuación. Yo también lo vi. Luego una dama de honor, en voz baja. Perdió su zapato. Lo vi suceder. Uno por uno, se pusieron de pie. No una turba, solo personas que habían estado cargando algo pesado y a quienes finalmente se les permitió dejarlo. Y Hannah, la novia, con el maquillaje corrido y el vestido blanco, se puso de pie en la mesa principal y miró fijamente a Coral. «Te vi hacerlo», dijo, «el día de mi boda. Nunca lo olvidaré». El teléfono de Tara, el que había grabado la mentira, se apagó lentamente. Como si la noche hubiera decidido terminar la frase, los faros de los coches iluminaron el lugar. La agente del hospital había dicho que podría venir a recoger declaraciones mientras los recuerdos estaban frescos. Y allí estaba, entrando por la puerta sin prisa, con la libreta en la mano. Observó la escena sin sorpresa. La carpa silenciosa, la mujer con el uniforme de gala, los testigos de pie, la suegra con el rostro pálido. «Buenas noches», dijo a la sala.
Entiendo que algunas personas aquí vieron lo que le pasó a una niña esta noche. Me gustaría hablar con cualquiera que esté dispuesto. La compostura de Coral se quebró de repente, como una represa que no se rompe, sino que cede. Esto es una locura, dijo demasiado alto, con la voz quebrándose. Esta es la boda de mi hijo. Todos la apoyan por un disfraz. Me agarró el uniforme con la mano. Entra aquí con su trajecito y de repente yo soy la criminal. Le he dado todo a esta familia. Todo. Ahora gritaba, dando vueltas, buscando un aliado y encontrando silencio. Me quedé donde estaba y no alcé la voz ni un ápice. Cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé en el silencio que había dejado. Te lo dije hace mucho tiempo, Coral, dije. No armo escándalos. Miré al oficial, a los testigos, al papel doblado que tenía en la mano. Hago registros. No había triunfo en ello. No hacía falta. El registro ya estaba hecho en una ficha del hospital, en un cuaderno de policía y en los cuerpos de pie de una docena de personas que ya no fingirían. Coral miró alrededor de la carpa a su familia, a su hermano que se había quedado callado, a los invitados que no la miraban a los ojos, y se pudo ver que finalmente comprendió que no era algo de lo que pudiera salir airosa hablando. Se volvió hacia la única persona que le quedaba. Sam, dijo. Dile que pare esto. No había visto entrar a Sam. Debió de haber venido en coche después de que llegara la niñera, incapaz de mantenerse alejado de una habitación que se estaba cayendo a pedazos, como nunca podía. Estaba de pie justo dentro de la tienda en mangas de camisa, y todas las cabezas se volvieron hacia él porque Coral le había dado el voto decisivo, y todos lo sabían. Durante 8 años, Sam había sido el que buscaba el término medio. Había suavizado las cosas, transformado a su madre en alguien más amable, me pidió que lo dejara pasar por el bien de un día más. Lo vi allí de pie con todo ese peso sobre él, y no dije una palabra. Este tenía que ser suyo. Miró a su madre, que extendía la mano hacia él con toda su cara. Me miró a mí con el uniforme que nunca me había visto usar. Luego miró el lugar vacío en la pista de baile donde su hija había perdido su zapato. Cuando habló, su voz era áspera, pero no vaciló. Mamá, dije, tú mandaste a mi hija al hospital. Coral empezó a protestar, y él la interrumpió, algo que jamás le había visto hacer. No, te vi agarrarla. Dejé que el tío Brett me sujetara en lugar de detenerte, y me avergonzaré de eso el resto de mi vida. Tragó saliva. Debería haberte detenido en ese suelo. Te detengo ahora. Al otro lado de la tienda, Dale se acercó a su hermano, todavía con su traje de boda, con la mandíbula apretada. Coronel o no, es mi sobrina, dijo Dale. Te equivocaste. Mamá. El día de mi boda. Te equivocaste. Y todos aquí lo vieron. Coral se quedó sola en medio del suelo entre sus 2 hijos, y por primera vez en toda la noche, nadie se levantó para defenderla. Lo que sucedió después me sorprendió. Coral no volvió a enfurecerse. Se sentó bruscamente en la silla plegable más cercana, y la lucha se desvaneció de sus hombros. Y cuando habló, su voz sonó de repente vieja. No sabéis lo que es, dijo a nadie y a todos a la vez. Ser la que lo organiza todo y no recibir agradecimientos por nada. Se quedó mirando sus manos. En mi propia boda, la madre de mi marido me dijo delante de todos que nunca sería lo suficientemente buena para esta familia. Me quedé allí de pie con mi vestido y juré que nunca más sería la que pasarían por alto. Levantó la mirada hacia mí, y por un instante hubo algo humano en sus ojos, algo acorralado y triste. Solo quería que hoy fuera perfecto. Quería que importara. Sentí la necesidad de ello. No soy de piedra, y una herida de 40 años sigue siendo una herida. Pero he aprendido que entender por qué alguien lastimó a tu hijo no es lo mismo que excusarlo, y nunca se debe permitir que ambas cosas se confundan. Me agaché para que estuviéramos a la misma altura, como hago con Laia, y mantuve la voz suave. Siento mucho que te haya pasado eso, Coral, dije. Lo digo en serio. Nadie debería sentirse excluido de la mesa de su propia familia. Luego dejé que la suavidad se mantuviera, mientras que las palabras que la acompañaban permanecieron duras. Pero haber sido herido hace 40 años no te da derecho a ponerle las manos encima a una niña de 7 años y llamarla hija de soldado. No. No hay versión de tu dolor que convierta eso en algo que yo perdone esta noche. Ella apartó la mirada. Entendió, creo, exactamente lo que había intercambiado. ¿Y por qué? Me puse de pie porque agacharse demasiado tiempo frente a alguien les da más de ti de lo que se han ganado. El oficial estaba esperando, paciente, y los testigos seguían de pie. Y la noche tenía algunas cosas prácticas más antes de que alguien pudiera irse a casa. Pero la familia necesitaba escuchar el límite en voz alta frente a la misma multitud que había presenciado el daño porque un límite susurrado en privado es solo un deseo. Así es como va a ser esto, dije. Y lo mantuve firme y claro como cuando das una orden que pretendes que se cumpla. No le estoy pidiendo nada al condado. Lo que hagan con el informe depende de ellos, no de mí. No rogaré por un castigo, y no te rogaré que no lo hagas. Miré a Coral y luego a Brett, que no había dicho una palabra en 20 minutos. Pero hasta que no haya una disculpa real a Laia, y hasta que se resuelva lo que sea que decida el condado, no verás a mi hija sin mí o Sam en la habitación. Ni en vacaciones, ni en cumpleaños, ni siquiera durante 5 minutos en un pasillo. Dejé que eso calara.
No tienes tiempo sin supervisión con una niña a la que estuviste dispuesto a arrastrar por el suelo delante de 80 personas. Eso no es venganza. Esa es simplemente la nueva regla. Y no es negociable. Nadie protestó. Brett observó el césped. Tara se había acercado al borde de la carpa, de repente muy interesada en la salida. Coral se sentó con las manos en el regazo y no dijo nada, lo cual fue, a su manera, lo primero honesto que había hecho en toda la noche. Me volví hacia la oficial y le dije que estaría disponible para lo que necesitara. Luego fui a buscar a los novios. Encontré a Dale y Hannah cerca del pastel que nadie había terminado de cortar. El día que habían planeado durante un año se había arruinado por la crueldad de otra persona, y lo lamentaba de verdad. Tomé las manos